es el misterio de la lucha del bien y del mal en este mundo. Jesús mismo, portador de todo bien, él mismo el bien en persona, es envidiado, es acusado injustamente y muerto como si fuera un malhechor, cuando era el más justo de todos los justos, el mismo Hijo de Dios. Quienes de alguna manera pretenden vivir como Él y sobre todo anunciarlo a Él como el verdadero bien del mundo, van a sufrir la misma suerte, y todo sin razón ninguna. Os habíamos prohibido formalmente hablar de ese nombre, ni siquiera quieren pronunciar el nombre de Jesús, aunque lo conocían muy bien. Simplemente por eso les van a apresar y después les van a azotar. Terminarán matando. En este momento, hemos escuchado hoy, se levanta una de las pocas personas que tenía sentido común. Y entonces les hace razonar: mirad, cuando se trata de una cosa de los hombres, eso perece, eso no tiene futuro. Y les pone dos ejemplos de cosas que habían ocurrido en aquellos días. Un tal Teudas, que se las da de hombre importante, pero cuando fue ejecutado se dispersaron sus seguidores. También un tal Judas Galileo, que pereció y se disgregaron todos los que le seguían. Y entonces aconseja al Sanedrín que hagan lo mismo. Mirad, dejadlos en paz, porque si es cosa de los hombres, se va a acabar. Pero si es cosa de Dios, os exponéis a luchar con el mismo Dios y a llevarle la contraria. Se convencen, más o menos, pero eso sí, no se privan de ejecutar su pequeña venganza. Los mandan a azotar y solo después salen de allí. ¿Qué había ocurrido en el corazón de estos que en el Jueves Santo por la noche habían sido tan cobardes, y lo mismo el viernes por la mañana, que habían salido huyendo todos, que Pedro incluso había llegado a negarle? ¿Qué ha ocurrido en su corazón para que ahora, como nos dice el autor del libro de los Hechos, San Lucas, salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús? Ya no solamente rehuyen las consecuencias de seguir obedeciendo a Dios antes que a los hombres, sino que incluso salen contentos de haber padecido por Jesús. ¿Qué había ocurrido en su corazón? ¿Qué había habido en su vida para que cambiaran de esta manera? Durante el tiempo que habían estado con Jesús, ciertamente habían aprendido a admirarlo, a darse cuenta de que no era alguien como los demás, pero desde luego su fe no se había desarrollado hasta tal punto que Jesús incluso les va a reprochar: si tuvierais fe como un granito de mostaza. Ni siquiera eso tenían. Y la prueba está en cómo se comportan ante el momento supremo de la entrega de Jesús a los planes del Padre. Pero después, al encontrarse con el Señor resucitado y sobre todo al recibir el Espíritu en Pentecostés, todo cambia. Es de tal naturaleza su convencimiento de que todas las cosas de aquí, incluida la muerte, ya no tienen importancia ante la noticia de la vida con mayúsculas. Es tal el convencimiento que ya no les importa arrostrar todas las consecuencias de lo que pueda ocurrirles por ser perseguidos como Jesús. De hecho, casi todos ellos van a morir de manera violenta por haber seguido a Jesús y por anunciar a Jesucristo. Pero ya no les importa. Es el misterio que ocurre en la vida del ser humano cuando realmente cree, cuando realmente tiene la seguridad absoluta de que Jesucristo es todo lo que él había ido afirmando durante su vida. Yo soy la luz del mundo, soy el camino, la verdad y la vida, soy la resurrección y la vida. Yo soy, diciendo de manera taxativa lo que el Señor había contestado a Moisés en aquel monte donde se le apareció en forma de zarza ardiendo. Yo soy, me envía a vosotros,
Eso es lo que vas a decir a los israelitas cuando vayas allí a Egipto a liberarlos de la esclavitud. Es el nombre de Dios, yo soy. Y todo eso afirma Jesús de sí mismo. Ahora, al encuentro de Jesús vencedor del mal, del pecado y de la muerte, saben que eso es verdad. Y habiéndose encontrado con el que es, ya todo lo demás es relativo. Todo lo demás desaparece. Es muy pequeño comparado con la grandiosidad de la noticia que ellos han visto, de la que son testigos y que van después a anunciar a los demás. Naturalmente, a la luz de la Pascua, a la luz de la resurrección, van a comprender y entender todo lo que había ocurrido antes. Por eso San Juan, cuando escribe su Evangelio, frecuentemente hace este esquema narrativo. Cuenta un signo, una señal que hace Jesús, y a continuación explica las consecuencias a las que nos debe conducir esa señal, hablando de la profundidad que tenía aquello que Jesús había realizado. Por ejemplo, hoy vamos a comenzar, o hemos comenzado, la lectura del capítulo 6 de San Juan, donde además de este milagro de la multiplicación de los panes y los peces, a continuación va a venir las consecuencias de este signo, o mejor dicho, este signo garantiza que las afirmaciones que Jesús va a hacer después son verdad. Va a ser el discurso del llamado pan de vida, que vamos a leer durante la próxima semana. Pero por lo pronto el signo que muestra el poder de Dios, que garantiza la veracidad de sus palabras. Poco más adelante, en el capítulo 9, va a hacer Jesús lo mismo con otro signo, la curación de un ciego de nacimiento. Y a continuación, el discurso en el que Jesús saca las consecuencias para nosotros de lo que debemos ver y descubrir en Él. Él es la luz del mundo. Él es el que realmente nos da la verdadera vista, la que nos hace descubrir el misterio de la vida, el misterio del poder de Dios. Pero por lo pronto nos ayuda a centrarnos en este dar de comer, en este multiplicar el signo del pan ante una necesidad obvia del ser humano. Jesús realmente en aquel momento quiere dar de comer a la gente que en aquel paraje solitario no podía hacerse con alimentos. No había evidentemente poblados ni tiendas donde poder habituallarse para poder comer. Jesús quiere darles de comer, pero fundamentalmente quiere hacerles ver algo muy importante. Luchando con el demonio en el desierto, cuando el demonio le decía: si tienes hambre, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús había contestado: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ciertamente el pan es necesario y Jesús nos enseña a hacer lo necesario, a multiplicar nuestras ayudas para que a nadie falte el pan de cada día. Pero todo eso no es más que un signo para descubrirnos cuál es el verdadero alimento que más necesitamos. Más que el pan, más todavía, es el pan del mismo Dios. Es su palabra y es su cuerpo y su sangre. Por eso nos va a hablar en adelante de que Él es el pan de vida. Él. Necesitamos a Cristo. Sin Él no podemos hacer nada. Con Él, como nos muestran los apóstoles, seríamos capaces de todo. Estamos viviendo en un mundo en el que, como vemos y podemos comprobar cada día, un mundo que, habiendo abandonado a Dios, pensando que Dios es un trasto inútil que no sirve para nada, pretende, de la manera más absurda, salvarse por sí mismo. Pretende por sí mismo garantizar todas las cosas. Por eso se multiplican por todas partes leyes con las que absurdamente se quiere enderezar la conducta de los hombres a base de leyes. Y no es así, no puede ser así. Es la educación en la palabra de Dios, la educación que Dios nos proporciona cuando nos pone delante de los ojos los principios fundamentales en que debe basarse nuestra vida, la que cambia el corazón del hombre.
Y entonces es posible que todo vaya mejor, pero de otra manera es imposible. Por ello, qué importante es que sigamos anunciando y siendo testigos de Jesucristo resucitado, proponiéndolo como lo que Él es en realidad. Es la única luz que ilumina a nuestro mundo, el único camino, la única verdad, la única vida. Sin Él todo se torna oscuro, se pierde incluso hasta la sensatez. Ya en el Sanedrín entonces Gamaliel parecía que era el único un poco sensato, capaz de no dejarse llevar por las emociones, los odios, las envidias, etc. Y les hace razonar. Vemos que en los Sanedrines de hoy, en todas las instituciones, no abundan tampoco los seres con un poquito de sentido común, por desgracia. Y lo que sí abundan son lo mismo, los odios, las envidias, los afanes de salir por encima, pisoteando a los demás. En todos los ambientes está enrarecido todo. Es una falta de humanidad impresionante. Es lo que ocurre, es la oscuridad que se apodera de los corazones y las mentes cuando la luz de Dios no ilumina. Por ello, una vez más, reafirmemos nuestra fe en el Señor resucitado. Pidámosle que nos ayude, nos dé fuerza también a nosotros para que contra viento y marea, superando todas las injurias, todas las sospechas que se derraman sobre nosotros y sabiendo que somos muy pequeños y muy poca cosa y que somos pecadores, pero que a pesar de eso somos portadores de esa pequeña cerillita con la que podemos iluminar al mundo, porque Cristo nos ilumina a nosotros con su luz, que podamos aportar al mundo caminos de solución, caminos de salvación, porque el mundo sí necesita ser salvado. Y no se nos ha dado otro nombre bajo el cielo, como afirmará San Pedro en su carta, que nos traiga la salvación, salvo Cristo Jesús. En tus manos, Señor, está el universo y todas nuestras vidas. A ti acudimos para pedirte por todas nuestras necesidades. Por la Iglesia de Jesús, enviada hoy a un mundo hostil, que no tiene interés por la verdad ni el bien, para que su testimonio, acompañado por la caridad, despierte el deseo de salvación y la búsqueda del bien, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los sucesores de los apóstoles, rechazados hoy también cuando obedecen a Dios antes que a los hombres, para que el Espíritu les llene de fortaleza y no teman ante los ataques de los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de todo el mundo, para que no piensen que pueden hacer las leyes tratando solo de contentar a la gente, olvidando que también ellos deben obedecer a Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las comunidades cristianas de todo el mundo, para que tengan presente la prioridad del amor fraterno, traducido en preocupación continua, sobre todo por los que nada tienen, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren dolor, hambre, enfermedad o soledad, para que sientan la solicitud de Cristo por ellos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que nuestra fe se muestre en la conducta diaria, en todos los ambientes en que nos movemos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Porque sabemos que tu misericordia no tiene fin, te rogamos, Señor, que atiendas nuestras súplicas confiadas en tu divina bondad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acoge, Señor, con bondad las ofrendas de tu familia, para que bajo tu protección no pierda los dones ya recibidos y alcance los eternos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra,
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Alfonso y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Jesús y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Es el pan que da la vida.
Oremos. Dios Todopoderoso, no ceses de proteger con amor a los que has salvado, para que así, quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu Hijo, podamos alegrarnos en su resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.